Déjenme acomodar por aquí esto para poder... Muy bien. Bienvenidos, hermanos, nuevamente. Déjenme acomodar por aquí esto. Ok, muy bien. Vamos a ir a la carta de Pablo a los Gálatas. Y hemos estado ya por varias semanas, yo creo que ya son como unas 11 semanas donde hemos estado estudiando esta carta. Y hemos visto, ¿no?, cómo Pablo ha escrito esta carta con el propósito de llevar a esta iglesia que estaba siendo acechada por falsas enseñanzas, a llevarlas al camino recto, al camino del verdadero evangelio. Entonces, hemos llegado al capítulo 5 y hemos dicho que a partir del capítulo 5 empezaba la sección práctica de la carta, que son los capítulos 5 y el capítulo 6. Entonces, en nuestro último estudio que vimos, del versículo 1 al 12, vimos cómo Pablo, ¿se recuerdan?, exhortó a los creyentes a permanecer firmes en la libertad. ¿Se recuerdan? Del versículo 1 al 12, Pablo venía hablando de eso, venía exhortándoles precisamente a que como creyentes pudieran mantenerse firmes en esa libertad que Cristo les había otorgado. Entonces, vemos, ¿no?, cómo Pablo empieza a decirles que corrían bien, que habían empezado esa carrera bien, pero que en medio de esa carrera alguien les había estorbado para que no pudieran obedecer a la verdad, y era precisamente lo que estaba aconteciendo. Habían venido personas con enseñanzas diferentes que estaban estorbando a estos creyentes para no obedecer la verdad. Entonces vemos cómo en esos primeros versículos se nos dice que fuimos hechos libres por Cristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se debe de vivir esa libertad que Cristo ha dado a los creyentes? Entonces, a partir del versículo 13, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, del 13 al 26, vamos a ver cómo es que se vive esa libertad que Cristo ha dado. Y en estos versículos, Pablo nos va a empezar precisamente a hablar de eso. Cómo se debe vivir la libertad que Cristo nos ha dado. Vivir la libertad en Cristo es vivir una vida guiada por el Espíritu, y eso es lo que vamos a poder ver a partir del versículo 13. Entonces, acompáñenme al versículo 13 y vean lo que Pablo sigue diciendo. Dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Entonces vemos cómo Pablo nos sigue hablando de esa libertad, y aquí en la primera parte de este versículo vemos cómo nuevamente recuerda lo que ya les dijo en el primer versículo del capítulo 5. Fueron hechos libres, a libertad fueron llamados, fueron hechos libres en Cristo. Cristo los hizo libres para vivir en libertad y ya no estar sometidos al yugo de la esclavitud. Entonces Cristo logra esa libertad hacia el creyente, aun y cuando éramos esclavos del pecado. ¿Se recuerdan? Hemos visto cómo una de las libertades que el Señor logró es precisamente era esa esclavitud del pecado que teníamos al pagar en la cruz la deuda que pues nosotros no podíamos saldar delante de Dios. Entonces, ahora el creyente, por medio de Cristo, es llamado, llamado a ser libre, a vivir en libertad. Él es nuestro libertador, y sin duda, esto es un beneficio que lo recibimos por gracia. Es la gracia de Dios que ha venido y nos ha dado esa libertad del pecado y libertad del yugo de la esclavitud de la ley, que es lo que Pablo viene enfatizando aquí. Ya no es por las obras de la ley que el creyente debe de vivir. ¿Por qué? Porque Cristo, en su sacrificio redentor,
cumplió todas las exigencias de la ley. Y al cumplir las él, ahora nosotros por medio de él las hemos cumplido. Entonces es una buena noticia, ¿no? Saber que somos libres, que ya no debemos de cumplir ninguna exigencia de la ley, porque Cristo precisamente en su obra redentora las cumplió. Entonces esto es algo que sin duda nos gusta y nos parece bien, pero entonces cualquiera podría llegar a pensar, bueno, si tengo esa libertad, entonces puedo hacer lo que yo quiera en mi vida, en mi vida diaria. Yo puedo hacer lo que quiera, total, no debo de cumplir ninguna exigencia para ser salvo, porque Cristo ya lo hizo por mí. Y es aquí, hermanos, donde Pablo empieza a reconocer el peligro de caer en el extremo del libertinaje. Ese era el temor también de algunos judaizantes, de que la gente, al quitarles las reglas y las normas, vivieran una vida de completa libertad, cayendo en el extremo del libertinaje. Entonces Pablo incluso era acusado, hermanos, de empujar a la gente hacia el desorden, de llevarlos a vivir una vida de libertinaje. Entonces Pablo reconoce ese peligro que puede haber, y la pregunta entonces es, ¿cómo se debe usar esa libertad que Cristo ha ganado? Y vean ahí en el versículo 13 lo que Pablo advierte: solo que no usen la libertad como pretexto, ¿para qué? Para la carne. Vean cómo Pablo ahora pone, como dicen, el límite aquí. Sí, somos libres, fuimos hechos libres, pero no usemos esa libertad como un pretexto para dar rienda suelta a nuestras pasiones carnales, a nuestra naturaleza pecaminosa. Es lo mismo que dice Pedro en su primera carta: dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Entonces podemos ver, hermanos, claramente en que la libertad puede ser usada de manera equivocada, de una manera que le dé rienda suelta, ¿no?, a nuestras pasiones y deseos carnales, y puede ser usada incorrectamente. Y recuerdo que hace un par de meses vino una persona a este lugar, a una reunión, y me preguntaba si una persona podía hacer esto, podía hacer lo otro, y basándose, ¿no?, en esta libertad cristiana. Pero sus palabras prácticamente mostraban de que él quería vivir una vida así, libre, dándole rienda suelta a sus deseos. Entonces hoy en día, hermanos, muchos siguen disfrazando sus pecados, pensando que ellos pueden vivir una libertad extrema, una libertad sin límites. Y es lo que Pablo aquí establece un límite, que no debemos de usar esa libertad y convertirla en libertinaje, que es lo que la naturaleza pecaminosa del hombre que arrastramos desde Adán, es lo que siempre quiere hacer. Le dan, como dicen, la oportunidad y aprovecha a darle rienda suelta a sus deseos. Entonces, esta libertad en Cristo, hermanos, no es un derecho, no es una licencia para pecar, sino que es libertad para hacer lo que es agradable delante del Señor. Y es lo que nos dice aquí mismo en este versículo. Y vean, esta es la medicina, el antídoto correctivo para no usar la libertad de manera incorrecta. Y lo dice ahí: si no sírvanse, vean, si no sírvanse por amor los unos a los otros. Ahí está el antídoto. Ahí está la medicina, hermanos, para poder usar la libertad correctamente. Observe cómo las pasiones, nuestros deseos pecaminosos buscan satisfacernos a nosotros mismos, mi yo. Pero el antídoto aquí que menciona el apóstol es servir. Es servir, es un imperativo aquí. Sírvanse por amor los unos a los otros. Es mi libertad, la uso correctamente, hermanos, cuando sirvo a los demás. Cuando sirvo a los demás, y noten el énfasis aquí, por amor los unos a los otros. Y ese es precisamente, hermanos, el ejemplo que Jesucristo mostró. Él no vino para hacer ¿qué? Para ser servido. Él no vino para servirse, sino vino para servir a otros, dice la palabra, y para dar su vida
por los demás. Es por eso que Jesús en Marcos 10:44 dice: cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será servidor de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces tenemos el ejemplo, ¿no?, del Señor Jesús, como Él mismo no vino para servirse, para poder usar a otros para su servicio, sino Él vino para servir a otros y dar su vida en rescate de muchos. Entonces dice Pablo, bueno, la libertad cristiana consiste en hacer lo que es agradable delante de Dios, vivir en un servicio hacia los demás. Entonces Pablo nos dice que debemos usar la libertad en Cristo, esa libertad que Él ha ganado por nosotros. ¿Para qué? Para servir por amor a los otros creyentes. No es por obligación, hermanos. Note aquí cómo dice por amor, no es por obligación, sino por amor. Y esa palabra amor significa en el original, esa palabra en griego es ágape, que es el mismo amor con el que Dios nos ha amado. Un amor sacrificial. Cuando servimos a los demás creyentes con el mismo amor que Dios ha mostrado a nosotros, entonces estamos haciendo un buen uso ¿de qué? De la libertad que el Señor nos ha dado. Entonces no la debemos emplear de manera incorrecta, ya lo dijo Pablo, cayendo en el extremo del libertinaje, sino sirviéndonos por amor los unos a los otros. Y vea lo que dice 1 Corintios 8:9, dice: pero tengan cuidado, no sea que esta libertad, que es eso que el Señor nos ha dado, de alguna manera se convierte en piedra de tropiezo para el débil. Es precisamente eso lo que viene también Pablo exhortando aquí, que la libertad que tenemos, al convertirse en libertinaje, puede ser piedra de tropiezo para un creyente débil, para un creyente recién nacido, para un creyente que apenas anda empezando a dar sus primeros pasos en la fe. De repente ve que yo hago algo incorrecto, o algo que, bueno, no incorrecto, sino que podría tener la libertad para hacerlo, pero que para él y su conciencia no está permitido. Entonces podría ser una piedra de tropiezo. Aquí el pastor Warren Grisby escribe, dice: libertad más amor es igual a servicio hacia otros. Libertad menos amor es igual a libertinaje. Entonces note cómo el amor es el regulador, ¿no?, de nuestra libertad, el poder servir a otros por amor. Entonces observe cómo Pablo, hermanos, coloca el servicio aquí en contraste con el egocentrismo, que es el libertinaje. Es precisamente eso, se centra en mí, en mi persona, todo gira alrededor mío. Pero Pablo ahora lo contrasta con lo que es la verdadera libertad, que consiste en ¿qué? En servir a los demás. Entonces podemos ver, hermanos, que la libertad en Cristo se nos es dada para ser usada en servicio a otros creyentes. Cuando la libertad se centra en mí mismo y en mis pasiones, termina afectando a otras personas. Entonces ahí es cuando he dejado de servir a otros por amor. Estoy sirviendo a mí mismo. Estoy viéndome yo a mí mismo. No, es que yo lo puedo hacer. Podría decir, yo lo quiero hacer. No me importa lo que él pueda decir. Entonces ya no estoy sirviendo por amor. Estoy convirtiendo esa libertad en un tropiezo para otro creyente. Entonces la pregunta aquí es: ¿nuestra libertad en Cristo está siendo usada de manera correcta o de manera incorrecta? Así que vea cómo Pablo, para mostrar, hermanos, cuán superior es el amor, Pablo cita el versículo 14, si alguien lo quiere leer. Pablo cita el Antiguo Testamento para mostrarnos cuán superior es el amor que con el cual podemos servir. Porque toda la ley es esta sola palabra: se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Levíticos 19:18 es la cita que Pablo está mencionando. Y vea cómo nos dice aquí que en el amor se cumple toda la ley. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si amamos a otros, debido a que amamos al Señor, entonces no les vamos a robar, no les vamos a mentir, no les vamos a envidiar, no les vamos a hacer ningún daño. Entonces dice el apóstol, bueno, toda la ley en una palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Jesús mismo citó este pasaje de Levítico 18 y dijo que este era uno de los mandamientos principales. Entonces, hermanos, si usted y yo amamos al Señor por sobre todas las cosas, esto me llevará sin duda a amar a mi prójimo. Y al amarlo, estaré cumpliendo los mandamientos dados por Dios. Romanos 13:8 dice, no deban nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto es, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor, dice Pablo en Romanos, es el cumplimiento de la ley. Entonces vea cuán superior Pablo está mostrando que es el amor. Cuando el amor reina en nuestro corazón y estamos dispuestos a que el amor viva en nuestro corazón, entonces dice Pablo, hay libertad. Puedes vivir la libertad de manera correcta. ¿Por qué? Porque estarás al servicio de los demás. No le harás daño a tu prójimo, porque lo amarás como a ti mismo. Entonces, este es el nivel que el Señor, hermanos, quiere llevarnos. Pero es necesario que por medio del Espíritu Santo se derrame ese amor en nuestros corazones. Como Pablo lo ha venido diciendo en la carta en Gálatas, el Espíritu Santo es quien derrama ese amor en nuestros corazones. Entonces la verdadera marca que Dios quiere que tengamos no es la de la circuncisión en la carne física como los judaizantes pretendían. El énfasis era en la carne, en la carne, en la carne. No, aquí la palabra nos muestra por medio del apóstol Pablo que la marca que el Señor desea es la marca del amor en nuestros corazones. Tenemos libertad, pero debemos usarla, dice Pablo, con amor. Es ahí, dice Pablo, donde el creyente encuentra esa libertad verdadera. Y sigue diciendo, versículo 15, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, dice que tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Vea la advertencia que Pablo da aquí. Ya expuso cómo debe de vivirse la libertad en Cristo, y es en el servicio, en amor a los demás. Eso significa cumplir la ley. Pero notemos aquí cómo señala una actitud contraria. En lugar de servirse, ¿qué están haciendo? Se están mordiendo y se están devorando los unos a los otros. Entonces, los judaizantes con sus enseñanzas, hermanos, con esas reglas y exigencias que estaban imponiendo, habían provocado esto, habían dividido a la iglesia, había pleitos, había contiendas. Entonces, a pesar, hermanos, de todas esas normas que ellos buscaban imponer, note cómo estas normas y reglas no lograban una verdadera espiritualidad en los creyentes. ¿Por qué? Porque todo era externo, todo era en el exterior. Dice Pablo, la verdadera marca que el creyente necesita es la marca del amor. Bien dijo Pablo acerca de los judaizantes, cuídense de esos perros. Cuídense de esos malos obreros, cuídense de esos mutiladores del cuerpo. Precisamente esa era su naturaleza. Que el cuerpo se dividiera, que hubiera pleitos, que hubiera contiendas entre los creyentes. Y en el lenguaje original, este versículo 15, hermanos, describe a una manada de animales salvajes que devoran a su presa y pelean cada quien por tener más comida. Incluso terminan lastimándose entre sí al ver que otro toma una mayor cantidad de comida. Entonces, la advertencia del apóstol es que como creyentes tengamos cuidado de no tener esta actitud, hermanos, porque podríamos consumirnos espiritualmente y destruirnos como iglesia. Tengamos cuidado, dice el apóstol, de no mordernos y devorarnos los unos a los otros, de manera que nos consumamos espiritualmente, que nos destruyamos espiritualmente, que como iglesia terminemos divididos. Y podemos ver hoy en día, hermanos, a estos mutiladores, a estos personas que provocan pleitos en las iglesias, ir de iglesia en iglesia, poniendo a los creyentes los unos con los otros, con su legalismo.
diciendo, no es que aquí se debe hacer las cosas de esta manera, no es que allá se debe hacer allá se hace de esta forma, aquí lo debemos de hacer aquí, no es que la Biblia dice que hagamos esto, y empiezan, ¿no? Y recorren de iglesia en iglesia llevando esto, de manera que hay división, hay contienda. Entonces observe cómo luce una iglesia que no sabe usar la libertad en Cristo. Es una iglesia que se devora a sí misma y que va camino a su propia, ¿qué? Destrucción. Es lo que dice Pablo aquí, tengan cuidado de que no se consuman los unos a los otros. ¿Por qué? Porque cada quien busca, ¿qué? Lo suyo. Defiende lo suyo, se complace a sí mismo y vive para sí mismo. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, no debemos usar nuestra libertad de esta forma. Debemos seguir el ejemplo de nuestros a sus derechos por amor. De tal manera amó Dios al mundo. Vean nuevamente que dio a su Hijo unigénito y lo envió para traer salvación. Entonces, ¿cuál era el remedio, hermanos? ¿O cuál es el remedio para esto que estaba pasando en la iglesia del Señor? Vea lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 16. Si alguien lo quiere leer, vea cuál es el remedio. Dice, digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Amén. Vea el remedio aquí. La conducta que los creyentes gálatas estaban teniendo únicamente, hermanos, podía ser gobernada por el Espíritu. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Es por eso que el apóstol exhorta a los creyentes, hermanos, a andar por el Espíritu, a vivir una vida controlada por el Espíritu de Dios y no por sus deseos carnales, no por sus pasiones carnales. Entonces, no sé si se han fijado en los nogales. Cuando llega el invierno, sus hojas empiezan a caer, el árbol se empieza a ver como seco, pero cuando llega el verano, sus hojas salen, el árbol se ve verde, la sombra es bastante grande y qué interesante, ¿no? Como solo lo bueno, hermanos, puede echar fuera lo malo. Lo vemos en un árbol, ¿no? Como al crecer esas hojas verdes, el árbol parece tener vida. Entonces solo lo bueno, hermanos, puede echar fuera lo malo, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Solo el Espíritu Santo puede echar fuera del creyente sus pasiones y sus deseos de la carne. Solo el Espíritu Santo. Pero claro, hermanos, esto no es fácil. Nadie dijo que era fácil. Ninguno de nosotros puede decir, esto es fácil, porque en nuestras vidas hay un conflicto entre el espíritu y la carne, como lo dice en el versículo 17. Si alguien lo quiere leer, vea lo que dice Pablo. Hay un claro conflicto en nuestras vidas, y es entre el espíritu y la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieran. Amén. Note lo que dice Pablo. No es fácil. No es fácil esa lucha. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Observe cómo hay una confrontación, una batalla campal entre la nueva naturaleza que recibimos por el espíritu y la antigua y pecaminosa naturaleza que hemos heredado de Adán. Romanos 7:18 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita lo bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y ahí está, hay una batalla campal, hermanos. Hay una confrontación entre la nueva naturaleza que hemos recibido por el Espíritu y la antigua naturaleza pecaminosa que hemos recibido de Adán. La naturaleza de Adán quiere satisfacer los deseos carnales, la espiritual quiere agradar ¿a quién? A Dios. Entonces los judaizantes enfatizaban, hermanos, el esfuerzo humano en la santificación. Ellos decían, cumple estas reglas, cumple estas normas, guarda el sábado, estas ceremonias, la circuncisión. Ellos enfatizaban el esfuerzo humano, mientras Pablo
dice que la provisión del Espíritu Santo, la provisión de parte de Dios, es el Espíritu Santo el cual puede llevar a cabo la santificación en el creyente. Entonces, por eso dice, anden pues por el Espíritu. Entonces, hay dos opciones, hermanos: vivir y andar por el Espíritu, o vivir por el esfuerzo humano, que es por la ley. Hay dos opciones, pero una nos va a llevar hacia lo correcto y otra hacia lo incorrecto. Por eso en el versículo 18 Pablo pues prácticamente resume, ¿no? Observe, dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Aquí resume que es necesario ser guiados por el Espíritu, y de esa manera ya no estaremos obligados a cumplir con las exigencias de la ley. ¿Por qué? Porque los creyentes necesitaban saber, hermanos, que la justificación no se logra por medio de las obras, y la santificación tampoco se puede obtener por medio del esfuerzo humano. Es necesario que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para santificarnos, hermanos, para que nuestras pasiones y nuestros deseos sean echados fuera. Entonces, ¿cómo conquistamos la carne? Rindiendo nuestra voluntad al Espíritu Santo. Esto hará que en nuestros corazones sean puestos sus mandamientos para obedecerlos por amor y no por obligación. Por eso en Hebreos 10:16 dice, y ese es el pacto que haré con ellos. Después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Ya no era la ley en piedra, ya no era la ley escrita en papel, en aquellas tablas que le dio a Moisés. Ese es un pacto diferente, dice el Señor, es poner en nuestros corazones sus mandamientos, para que ya no los obedezcamos por obligación, sino por amor. Entonces, ahí cuando rendimos entonces nuestra voluntad al Espíritu Santo, entonces cuando empezamos a obedecer. Es cuando la carne empieza a menguar. Entonces, eso es lo que necesitamos saber, hermanos. Es necesario que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, porque como creyentes ya morimos a la ley, porque Cristo la cumplió perfectamente. Ahora es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. Y a continuación, vea cómo el apóstol ahora enlista o da una lista de obras de la naturaleza pecaminosa. Si alguien lo quiere leer del 19 al 21, vea esta lista que Pablo da de esas obras de la carne. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no de Dios. Amén. Vea cómo el apóstol menciona una lista de obras de la naturaleza pecaminosa. Dice, ahora dice, son evidentes, dice, estas obras de la carne son evidentes, y esa palabra no habla de un sentido que son públicas hacia los demás, sino que son un producto, dice, son un producto de la naturaleza pecaminosa. Y si bien cada palabra, hermanos, merece un estudio profundo, vamos a dar un repaso o un vistazo rápido en cada una. La lista parece abarcar 3 áreas fundamentales de la vida humana: la sexualidad, la religión y las relaciones personales. Y Pablo empieza por lo que es doblemente carne. Observe, la naturaleza pecaminosa más la carne física. Ahí habla del primer grupo, que podríamos decir que es la parte sexual. En la versión Reina Valera 60 aparece como primer obra de la carne el adulterio. En el original no aparece, por lo que pudo ser un error de un copista que introdujo esa palabra ahí según los estudiosos. Las primeras 3 obras de la carne que Pablo menciona es inmoralidad, impureza y sensualidad. La inmoralidad en el griego
original es la palabra porneia, que es fornicación. Y esto es toda actividad sexual ilícita fuera de lo que Dios ha permitido. Esta palabra encierra todo lo que es adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, prostitución, etc. La segunda palabra es impureza, y esta palabra se refiere a la impureza moral, en el pensamiento, en las palabras y en los hechos. Hay personas de que pues no cometen adulterio, pero cuando hablan, sus palabras son palabras vulgares. Hablan palabras malas, maldicientes, vulgares. Entonces hay impureza en sus labios, hay impurezas en sus palabras, en sus pensamientos y en sus hechos. Pero no cometen adulterio, no fornican, no se prostituyen, nada de eso. Entonces hay impureza, de eso nos habla esa palabra. Sensualidad, esa palabra en otras versiones se traduce como libertinaje. Y esta palabra se refiere a un despliegue abierto de los pecados anteriormente mencionados. Y es algo, hermanos, que hoy podemos ver en día. Por ejemplo, la homosexualidad y el lesbianismo exhibiéndose abiertamente en las calles, en las escuelas incluso. Hay un exhibicionismo, ¿no?, abierto, una sensualidad, un libertinaje desplegado hacia los demás, para que los demás puedan observarlos a ellos. Entonces, incluso, hermanos, dentro de algunas iglesias que han sucumbido ante este pecado, hay sensualidad, hay ese libertinaje y hay estos pecados desplegados abiertamente. Entonces, esas tres palabras, hermanos, nos hablan precisamente de ese grupo de la sexualidad. El segundo grupo, en el versículo 20, acerca de la religión, Pablo menciona la idolatría, que es la adoración de cualquier otra cosa, hermanos, que no sea el Creador. En el Antiguo Testamento la idolatría era considerada como una afrenta directa a Dios. Dice también hechicería. Esta palabra se refiere precisamente al uso de sustancias para provocar trances en las personas. Cuando los brujos, por ejemplo, hacen sus cosas, utilizan ciertas sustancias y ramas, ¿no?, y cosas así para provocar trances en las personas. Entonces, esta es una obra de la carne, hermanos, que algunos creyentes, llamándose creyentes, todavía practican. Visitan curanderos, visitan personas que le lean las cartas, que le lean las manos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es hechicería, eso es brujería, hermanos, y eso es una afrenta directa a Dios. Caminar en tal ambiente es peligroso, y como lo dice 1 Corintios 10:22, ¿cómo provocaremos al Señor a celo? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Entonces es una afrenta directamente a Dios, donde provoca celos al Señor. Y precisamente es la pregunta: ¿acaso somos más fuertes que Él? No, hermanos. Entonces es algo, hermanos, que todavía algunos que se llaman cristianos siguen practicando. El siguiente grupo se refiere a relaciones personales. En el versículo 20 menciona 7 pecados contra el prójimo, o pecados sociales. Vea, dice: enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, que son divisiones, sectarismos. Y en el verso 21 menciona la octava, que son envidias. Todos estos pecados, hermanos, provocan males entre los creyentes y entre las personas, que terminan destruyendo iglesias, hogares e incluso hasta la sociedad. Entonces, ¿cuántas veces no hemos tenido pues reacciones similares en nuestra vida? De enemistad, de celo, de enojo, de pleito, de rivalidad. Claro. ¿Por qué? Porque, como Pablo ya lo dijo anteriormente, hay una lucha. Hay una lucha en nosotros entre el espíritu y la carne. Y vamos a seguir luchando, hermanos, con este tipo de situaciones, de obras de la carne. Y en el versículo 21 menciona también borracheras, orgías. Eso eran producto del abuso o el exceso en la bebida. Y aquí se advierte, hermanos, contra la ebriedad y el alcoholismo. Y es algo, hermanos, que hace mucho daño a nuestra sociedad hoy en día. Muchos, a la luz del día, hoy
se les puede ver tomando, emborrachándose, incluso otros todos los fines de semana. El viernes parece que andan desesperados ya, porque llegue la noche para emborracharse. Entonces vemos cómo esto provoca este tipo de cosas que desencadena, como dice aquí Pablo, en esas borracheras y orgías. Y observe, como dice, esta no es una lista exhaustiva, porque aquí dice Pablo, no termina todo. Por eso dice, y cosas que semejantes, es decir, pecados similares, pecados parecidos. Entonces, vea cómo esta es una lista de obras de la carne. Y por eso Pablo aquí también da una advertencia, vea, contra las cuales, vea cómo dice, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes. Vea cómo Pablo dice aquí, les advierto, les amonesto, es decir, continuamente. Pablo estaba instruyendo a los creyentes a no vivir de esta manera, a no caer en estas obras de la carne. Y es lo mismo, hermanos, que nosotros debemos de seguir haciendo hoy en día como creyentes. Seguir exhortándonos a no caer en estas obras de la carne, a dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas para no caer en estas obras de la carne, para que como creyentes no vivamos de esta manera. Solo eso es logrado, como lo hizo Pablo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y cualquiera diría, no, pues es que cada quien vive como quiere, hermano. Cada quien vive a su manera. Pero vea la razón por la cual Pablo advierte. Los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Pregunta, ¿todos queremos heredar el reino de Dios? Claro que sí, yo creo que todos queremos. Entonces, aquí está la advertencia, hermanos. No puedes vivir entonces como te da la gana. Debes de vivir bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no vives bajo la guía del Espíritu Santo y vives conforme a la carne, entonces los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Observe, y esa palabra practican, esa palabra indica que no es un pecado pasajero o algo que se atravesó por ahí y ya no lo volvió a hacer. No, es un hábito permanente. Practican, es algo que se practica permanentemente. Así que quienes viven continuamente de esta manera, la advertencia aquí es clara: no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Andar, practicar estas obras de la ley es estar en una clara rebelión contra Dios, hermanos. Y cuando esa persona, aun y cuando esa persona pueda decir que es cristiana, aun y cuando esa persona pueda ir a una iglesia, si vive de esta manera en lo oculto, de esa manera oculta, como consecuencia no heredará el reino de los cielos. Aquí es clara la advertencia del apóstol Pablo. Les ha advertido, dice, muchas veces, como lo he dicho antes, no las hagan, no las practiquen. ¿Por qué? No heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, esta es una advertencia, ¿no? Para que cada uno de nosotros examine su vida. Que ante tal aviso, hermanos, pueda examinarnos el Señor para ver si estamos en la fe o no. Para no engañarnos a nosotros mismos creyendo que entraremos en el reino de Dios. Y cuando lleguemos allá, la sorpresa es, pues vivías de esta manera. Practicabas estas obras de la carne, no heredarás el reino de los cielos. Entonces la pregunta a la que nos lleva todo esto es, entonces, ¿cómo librarnos de las garras de tales pecados? El Señor, hermano, nos provee en Cristo la salida para tener una vida victoriosa sobre la naturaleza pecaminosa. Como lo dice Pablo, vea, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Vea cómo, en contraste con las obras de la carne, el apóstol describe el fruto en singular del Espíritu. Lo que produce el Espíritu en nosotros.
Todo es consecuencia de estar en Cristo, hermanos. No es algo que nosotros producimos, no, es el Espíritu Santo que da fruto en el creyente. Y observe cómo la base de todo es el amor. Si hay amor, hay gozo. Si hay gozo, hay paciencia. Si hay paciencia, hay benignidad. Si hay benignidad, hay bondad. Si hay bondad, hay fidelidad. Si hay fidelidad, hay mansedumbre. Si hay mansedumbre, hay ¿qué? Dominio propio. Todas están ligadas, todas brotan de uno solo, todas constituyen una unidad, porque son el fruto, nuevamente es un solo fruto del Espíritu Santo. Entonces el primer fruto es el amor, y nuevamente lo repito, aparece como el fundamento de todo lo demás. La palabra griega para esta palabra amor es el amor ágape. Y ese es el amor, como mencionamos anteriormente, el amor sacrificial. Es el amor de Dios. Es el amor que Dios ha mostrado hacia el hombre pecador. Y es la clase de amor que el Espíritu Santo produce en los verdaderos creyentes. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama a Dios no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Entonces vea cómo es el amor la base fundamental. Si usted ama a Dios, entonces amará a los demás. Entonces si usted ama a Dios, el amor entonces es fundamental. Es el cimiento que el Espíritu Santo pone. El segundo fruto o cualidad es gozo. Y esta es una alegría profunda, hermanos, y permanente en el creyente, que no depende de las circunstancias, porque descansa en el control soberano de Dios. Hay gozo en medio de la prueba, hay gozo en medio de la dificultad. Ese es el gozo que podemos ver, hermanos, en el Nuevo Testamento, que muchos creyentes experimentaron aún y cuando se encontraban en tribulaciones y angustias. Aún y cuando estaban en la cárcel. ¿Se recuerda cómo Pablo y Silas en la cárcel qué hacían? Adoraban al Señor, cantaban himnos al Señor, había gozo en sus vidas, y aún y cuando estaban prácticamente a punto de morir, condenados a la muerte. Entonces hay un gozo profundo, hay una alegría profunda y permanente en el creyente que no depende de las circunstancias, porque reconoce que Dios está en un control de todas las cosas. Tercero, dice paz. Y esta paz es la paz de Dios y paz con Dios. Es el reposo que hay en las adversidades. Una paz que sobrepasa la comprensión humana. Se recuerda en Filipenses como dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ahí está fuera de la comprensión humana. Es la paz de Dios, es la paz con Dios. Hay un reposo en las adversidades, hay un descanso en las adversidades y en las circunstancias difíciles. Lo cuarto es la paciencia. Ese fruto viene una vez que estamos fortalecidos en el amor, en el gozo y la paz. La paciencia es la cualidad de resistir ante la provocación, de soportar la adversidad, de soportar el daño, de soportar el reproche sin un rencor vengativo, sin un rencor que quiera dañar a los demás, que quiera vengarse de los demás. Es paciencia, tener paciencia en medio de la prueba. Quinto, benignidad. Viene de una raíz que significa ser útil y servicial. Entonces es benevolencia en acción, la misma que Dios mostró hacia el hombre pecador enviando a su Hijo. Dios dio benevolentemente hacia el hombre, a su Hijo. Entonces, si Dios es benigno para con el pecador, de la misma manera el creyente debe ser benigno con las personas necesitadas. Debe de demostrar esa benevolencia en acción, ser útil y servicial a los demás. Sexto, dice bondad, y está muy relacionada con la anterior, pero es una acción que se extiende hacia otros para hacer el bien, aun y cuando no lo merezcan, aun y cuando esa persona no lo merezca. Eso es bondad. Lo hago y lo muestro hacia los demás, aun y cuando esa persona ya no la vuelva a ver en mi vida.
ya no la vuelva o no lo haya necesitado. Eso es bondad. Séptimo dice fidelidad o fe, dicen otras versiones. Es la cualidad que hace a una persona digna de confianza. Esto es lo que hace a una persona confiable. Como se recuerdan aquel siervo que Jesús menciona en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Es una persona confiable que usted le puede encargar un asunto. Produce el Espíritu Santo ese fruto en esa persona de fidelidad, de confianza, que usted le puede encargar cualquier cosa. Y usted sabe que esa persona le va a responder de una manera fiel, de una manera confiable. En el versículo 23 tenemos el octavo y es mansedumbre. También es humildad y es una cualidad que el Espíritu Santo da al creyente para ser precisamente enseñado por la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice: desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad, con mansedumbre, la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Ahí está. El Espíritu Santo va a producir mansedumbre, va a producir humildad en nuestra vida para que podamos ser moldeados por la palabra del Señor. Ya no diremos, es que, ¿por qué dice eso la palabra? No, la recibiremos humildemente y ella será implantada en nuestros corazones para poder salvar nuestras almas. Y por último tenemos el dominio propio, que es también templanza, y aquí se refiere al control propio para poder suprimir esos deseos carnales en nuestra vida. Y observe cómo todo esto es una unidad. Están todos enlazados, están todos conectados. Y vea la declaración final que Pablo da: contra tales cosas que no hay ley. Es decir, no existe ninguna prohibición. Quien tiene el fruto del Espíritu tiene la verdadera libertad, pues no necesita ninguna ley, porque vive en amor, vive en gozo, vive en bondad, vive en paciencia. Hay esos frutos del Espíritu Santo en su vida. Por lo tanto, no necesita guardar ningún tipo de ley, porque al vivir de esa manera, él está viviendo una vida agradable a Dios. La versión internacional dice: no hay ley que condene estas cosas. Es decir, nadie puede poner una ley a quien tiene ese fruto del Espíritu Santo. Es imposible. Es imposible decirle: haz esto para que agrades a Dios, si vive en el Espíritu, si el Espíritu Santo ha producido estos frutos en su vida. Ahora Pablo describe el lugar en donde el verdadero creyente debe de poner sus pasiones carnales. Ve el versículo 24: pues los que son de Cristo Jesús, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí Pablo describe el lugar donde el verdadero creyente debe de poner sus pasiones carnales. ¿Y es dónde? En la cruz. Dios tiene un lugar para donde deben ser puestas nuestras pasiones, y es en la cruz. El creyente que pertenece a Cristo pone en la cruz de Cristo sus pasiones, sus deseos carnales, sus pasiones, su naturaleza pecaminosa. ¿Para qué? Porque en la cruz se les da muerte. En la cruz se les da muerte, y en la cruz también se hace que Cristo viva plenamente en nosotros. Ahí Él vive plenamente en nosotros. Entonces sigue diciendo, y como conclusión, vea cómo dice, versículo 25: si vivimos por el Espíritu, entonces ¿qué? Andemos también por el Espíritu. Entonces, hermanos, ya que vivimos en el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. Es lo que Pablo está diciendo en cada aspecto de nuestra vida. Si ya el Espíritu nos ha dado vida, nos ha dado libertad, entonces ahora tan solo es de seguir esa guía. Ya nos dio vida, ahora andemos, sigamos la guía del Espíritu Santo en todo aspecto de nuestra vida. Entonces el llamado aquí, hermanos, es a avanzar
juntamente como lo hace una formación militar, sin adelantarse, sin quedarse atrás. Es unidad entre el pensamiento y la acción. El Espíritu Santo da vida nueva y como creyentes debemos demostrar esa vida nueva en el caminar, en nuestra vida diaria. Entonces, vea cómo dice Pablo, caminemos juntamente con el Espíritu Santo, en pensamiento, pero también en acción. Y nuevamente otra advertencia, el versículo 26, que dice, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, vea cómo otra advertencia que Pablo da es esa. Hay un peligro que acecha a los creyentes y es a caer en la vanagloria. Es pensar que ellos han logrado esto por su propia cuenta. Es pensar que ellos han logrado estos frutos por su propio mérito. Gloriarse a sí mismo. Y Pablo dice, no se deben de gloriar. No se deben volver vanagloriosos. ¿Por qué? Porque la vanagloria viene cuando nos exaltamos a nosotros mismos y no a Cristo, quien ha logrado esto. Y esto va a llevar a que otros sean provocados y a caer en el debate de opiniones, y esto nos terminará llevando a la envidia. Cuando alguien cree tener la razón y decir, no, pues si aquel la tiene, pues ¿por qué yo no la puedo tener? Y empieza. Entonces, la capacidad, hermanos, de vivir de esta manera no procede del hombre, sino de Dios. Es por eso que no podemos jactarnos ni vanagloriarnos a nosotros mismos. Es la última advertencia que Pablo da, y como lo dijo anteriormente, todo lo contrario a esto es presentarnos en un servicio en amor hacia los demás. Entonces, aquí la idea principal, hermano, que el apóstol da a la iglesia del Señor por medio del Espíritu Santo es eso: permitan que el Espíritu Santo eche fuera las obras de la carne. Ese es el énfasis en estos versículos, que el Espíritu Santo, hermanos, pueda vivir en nosotros, que sea nuestra guía, que podamos andar por el Espíritu, y que ese conflicto entre el Espíritu Santo y la carne sea ganado por el Espíritu. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios por su palabra, porque sabemos de que la lucha es grande. Cada uno tiene esa lucha, pero la exhortación es precisamente a eso, a dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nuevamente nos da, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor, de poder alabarte, de poder cantarte, Señor, quizás en un clima fresco, Señor, pero te damos gracias.